En Bakhmut y las trincheras rusas cercanas a esta ciudad se están experimentando pérdidas militares históricas. Las pérdidas militares diarias del ejército ruso en la ciudad de Bakhmut son de 500 a 750. La razón principal de esto fue la retirada de sus mercenarios de Bakhmut y sus alrededores por parte del grupo Wagner. Por otro lado, continuó en las grandes pérdidas del ejército ruso en los asentamientos de Krasnahora, Berkivka, Krishchevka y Vuhledar, así como en Bakhmut. El ejército ruso está pasando por un periodo mucho peor en suelo ucraniano que la era soviética. Además, comenzaron de nuevo grandes revueltas debido a factores como las grandes pérdidas en el ejército ruso, las malas condiciones de vida y el comportamiento negativo de los comandantes rusos contra los soldados movilizados y los soldados profesionales rusos en el ejército en el frente ucraniano. Entonces, ¿quién es el responsable de esto? Muchas fuentes piensan que la responsabilidad de esto recae en Vladimir Putin. Por supuesto, razones políticas y diplomáticas muestran que esta situación es responsabilidad de Putin. Pero es bastante normal que la mayoría de los que lucharon por el ejército ruso ya no quieren morir por nada. En otras palabras, para los soldados rusos no es quien causó esta mala situación, sino cómo les afecta esta situación. Más recientemente, los soldados rusos de Dagestán se rebelaron en el frente de Zaporizhia. Cientos de soldados rusos de Dagestán se opusieron al régimen de Putin. Declararon que ya no podían luchar en sul ucraniana. Aún en la región de Dorosnianka de la región de Zaporizhia, las revueltas de soldados de la flota del Caspio que luchaban en nombre de Rusia contra Putin causaron conmoción en el Kremlin. Además, los rebeldes de Dagestán inutilizaron el equipo militar. El aumento de los casos de rebelión contra Rusia presagia al mismo fin para los demás soldados del ejército ruso. Por esta razón, los soldados rusos no quieren compartir el mismo destino que sus compañeros soldados que quedaron afuera de la guerra. Los soldados rusos se niegan a luchar cerca de Bakhmut, que está siendo atacada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. El excomandante de Azov Maxim S. Sortin habló sobre los casos y la falta de mano en las filas de tropa rusa cerca de Bakhmut. Según el exjefe del regimiento Azov, cada vez aparecen más soldados rebeldes en las filas de las fuerzas del ejército ruso ubicadas en la dirección de Bakhmut. Sorim agregó que los actos de insurrección masiva aún no están generalizados, por lo que no hay un éxodo masivo ni una rendición de las fuerzas rusas en dirección a Bakhmut. Alexander Kovalenko predijo que en la dirección de Bakhmut los soldados rusos se rebelarían y abandonarían las líneas del frente y sus armas. Kovalenko también argumentó que los soldados de Putin deberían abandonar Osarianovka, Kurdiumovka, Kleshchevka y Berkovka. De lo contrario, este proceso de rebelión aumentará gradualmente con mayores pérdidas rusas. Tras estas declaraciones, los funcionarios ucranianos también confirmaron que el ejército ruso había sufrido grandes pérdidas en la ciudad de Bakhmut en el este de Ucrania. Que las fuerzas rusas habían capturado hace solo unos meses. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, anunció en una publicación de Telegram que las fuerzas rusas lanzaron ataques en el Oblast de Donetsk desde las direcciones de Marinka, Avdiivka y Liman con el efecto de fuertes enfrentamientos.